Bien, vamos con el segundo conflicto del día de hoy. Tiene que ver con APROLE, un sindicato a quien un senador nacionalista sugirió declararle la guerra moral. A su vez, es denunciado penalmente o se amenaza con denuncia penal al senador por estos dichos, por parte obviamente del sindicato. Un origen del conflicto que a mí me gustaría que lo relatara quien nos está acompañando en este momento, que es Federico Daverede, que es director nacional de Trabajo, porque dicho así a la ligera, no me deben estar faltando insumos. Que todo empezó por una máquina que sustituye el trabajo de unas 11 personas, que no van a dejar de percibir salario ni nada, simplemente serán redistribuidos en otras áreas. Una situación que pareciera bastante natural en estos desafíos del nuevo mercado laboral y la revolución tecnológica. Que estar en el lugar de que te transfieran, obviamente, no le hace gracia a nadie. Capaz te transfieren a algo que no te interesa, que no te motiva. Bueno, no te quedas sin trabajo. Es decir, es delicado, es entendible. Pero el conflicto escaló a un nivel que pareciera que fuera trabajadores contra multinacionales, y nos olvidamos que estamos hablando de cooperativas, ¿no? Entonces, no se entiende mucho. ¿Nos podría explicar, por favor? Primero, buenas tardes. Gracias por la invitación. Efectivamente, algo de lo que tú relataste recién, Victoria, tiene este conflicto, pero vamos a tratar de sistematizarlo y ponerlo en contexto general. A ver. Es cierto que acá hubo la incorporación de una máquina que incorporó tecnología nueva a un sistema de producción que ya venía de muchos años atrás y que requería cierta dotación de gente para operarla, ¿sí? Esta nueva máquina, este nuevo sistema, lo que hace es requerir menos cantidad. ¿En qué área era esa máquina? ¿Qué hace esa máquina? Esa máquina lo que hace es envasa leche, lo que se llama el sector UHT, que es la leche que viene en cajita de Conaprole, no la leche fresca, sino la leche que viene en caja, ¿no? En esa área trabajaban 32 personas, ¿es así? En esa área trabajaban 32 personas. Y con la máquina no se requieren 32. No, ¿qué es lo que dice Conaprole? Lo que dice Conaprole es que esta máquina, que ya está instalada en otros países del mundo, sí, en hecho en Argentina hay, y Conaprole fue con algunos trabajadores para allí para ver el funcionamiento, requiere aproximadamente una dotación de unas 20 personas, quizás 20, sí, 21 personas, es lo que esta máquina estaría funcionando. Con esto, esta máquina lo que hace, además de optimizar la productividad, también hace que el producto también preserve la calidad que necesita para los comercios internacionales, etcétera, etcétera. Pero queda entonces allí un sobrante de 11 trabajadores. Exacto. En esa área. Exacto, queda. Y Conaprole lo que propuso fue que, bueno, que en definitiva esos 11 trabajadores que no van a estar afectados a esta tarea estén afectados a otras tareas dentro de la propia planta Rodríguez, esto también es importante decirlo, y que incluso esa nueva tarea que tendrían los trabajadores no tendría aparejado una pérdida salarial. En esos términos está planteado el conflicto con un detalle más. A ver. Que es que los trabajadores tampoco aceptan la polivalencia, ¿no? Es decir, si un trabajador está contratado para una función, tiene que hacer esa función y no hacer otra función además de esa, ¿no? Esa es otra discusión que se está dando. Ahora, lo que Conaprole establece es que esa propia máquina, que es mucho más eficiente en el momento de rellenar las cajas de UHT, implica que la polivalencia casi que viene con la máquina, ¿no? Claro, es decir, de repente una persona que en la antigua máquina sacaba las cajas para paletizarlas, había otra que las llevaba para ponerlas en otro lugar. Ahora esas distancias son todas mucho más cortas, la misma persona puede hacer las dos funciones. Claro. Entonces ahí empiezan también otra discusión, que es una discusión más profunda, si se acepta la polivalencia o no se acepta la polivalencia, ¿no? Entonces, en esos términos se está planteado hoy el conflicto. ¿Es lo mismo aceptar o no la polivalencia que plantearse me cierro al desarrollo? Bueno, eso es... Yo creo que esa discusión no debería estar ni encima de la mesa. No creo que nadie dé esa discusión. Pero incluso, en el fondo, ¿qué hay? Me animaría a decir que ni el propio sindicato se quiere cerrar al desarrollo, porque el desarrollo en definitiva lo que hace es a la mejora de las empresas. Hoy las empresas y el mundo tecnológico avanza tan rápido, claro, que cerrar las empresas a la incorporación de tecnología implica en este mundo tan globalizado, entre otras cosas, perder competitividad. Bien, ¿no? Pero hablar de asumir la polivalencia ante el desafío de la tecnología
es una cosa y es, de alguna manera, bueno, alinearse y adaptarse al desarrollo. Este conflicto mostraría lo contrario. No, yo lo que creo que debería existir, de existir en este mundo tan moderno y tan dinámico es que no nos podría pasar más, ni en Conaprole ni en ninguna otra empresa, que cada vez que exista incorporación de tecnología se llegue a un conflicto de estas magnitudes. Eso es lo que no nos debería pasar y debería interpelarnos a todos como empresas, sindicatos y hasta el propio gobierno de cómo encontrar algún mecanismo que una vez que se incorpore tecnología a alguna empresa, en este caso además donde no va a haber pérdida de puesto de trabajo, porque así lo aseguró Conaprole, esto se dé con cierta de tal manera que sea hasta natural que se incorpore tecnología y que todos los actores que están involucrados lo vean efectivamente como algo dinámico y natural y que no se genere ningún tipo de conflicto. En máxime cuando tratamos con productos altamente sensibles para la población, ¿no? ¿En qué momento interviene el Ministerio? Bueno, el Ministerio viene interviniendo ya durante mucho tiempo, cuando ya la máquina estaba en proceso de instalación y cuando se terminó de instalar en la negociación, justamente tratando todos estos temas, ¿no? De hecho, la última intervención del Ministerio fue hace no más de 10 días, ¿está bien? Allí las partes no lograron ponerse de acuerdo, sobre todo en la dotación. ¿Pero qué piden los sindicatos ante la instalación ya, que es un hecho de la máquina? Bueno, justamente el sindicato lo que entiende es que esa máquina no está bien que funcione con 20 personas, sino que tiene que funcionar con un número superior Pero a las 20 el sindicato, personas. ¿cómo sabe? ¿No fueron a averiguar cómo funciona en otras partes del mundo? No, lo que está planteado de esta manera es que Conaprole, amparado en unos criterios objetivos de referencia de cómo funcionan las máquinas en otras partes del mundo, e incluso fue hasta Argentina con algunos trabajadores para ver el funcionamiento de la máquina, entiende y llega a la conclusión de que esa máquina funciona con 20 trabajadores porque así funciona también. ¿Y cuáles son los argumentos del sindicato para decir no, funciona con 30? Bueno, justamente porque se empiezan a mezclar algunos temas de polivalencia ahí, ¿no? Es decir, trabajadores que antes hacían una cosa, ahora quizás por la eficiencia de la máquina tendrían que incorporar otra función. Además hay un tema de capacitación y de rotación en donde los 20 trabajadores harían que esa máquina funcionara de forma más eficiente. El sindicato entiende que esto no es así y que necesitan más personal, entre otras cosas porque vamos de vuelta a esa discusión de las funciones que tiene que cumplir cada trabajador. Entonces es una pulseada más que ante la tecnología, sino a la modalidad de trabajo. Se puede tomar así. Yo creo que igual el conflicto, creo que todos tenemos un poco la misma sensación de que es un conflicto que debería haberse resuelto rápido, en donde básicamente los derechos de los trabajadores no se encuentran vulnerados, porque sí hemos estado en otras situaciones donde empresas incorporan tecnología y esa incorporación de tecnología genera que haya pérdida de puestos de trabajo. Ojo, igual, imagino yo que la transferencia, por más que sea dentro de la misma planta, puede no ser la mejor noticia para un trabajador. Pero bueno, y ahí es donde capaz es sencillo desde la afuera decir, ahí está, te seguís con trabajo, pero es delicado, lo entiendo, pero en los hechos se está desperdiciando leche. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué autocrítica se puede hacer desde el lado de las autoridades también, pregunto, ¿no? Porque que el conflicto no se destrabe, por lo general, es responsabilidad de dos partes, ¿no? Es que ese es el principio general, es decir, el Ministerio de Trabajo acá entra a mediar en un conflicto de empresa, básicamente es lo que estamos. Y acá el principio general es que nosotros necesitamos que las dos partes traten de buscar los caminos de entendimiento o por lo menos algunos puntos de contacto que nos permitan a nosotros, Ministerio de Trabajo, poder reinstalar los ámbitos de negociación y encontrar una salida al conflicto. Ahora, está claro que si las partes no avanzan hacia esos puntos de encuentro, hoy la cosa está bastante difícil. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo, lo hemos ido conversando con las partes, de sacar esta discusión de que sea netamente desde el punto de vista de la negociación una negociación distributiva, es decir, si son 20 trabajadores o 32. Hay que tener la inteligencia de sacarlo de eso porque si no es muy difícil salir de esa discusión. Entonces hay que agregarle a esta mesa de negociación algunas otras cosas. Si quieren hablar de la polivalencia, hablemos de la polivalencia, hablemos de salario, hablemos de otra cosa más de otra cosa que quizás le interesa al sindicato y también le interesa a la empresa y que no esté adentro de la mesa de negociación. ¿Cuáles son las consecuencias concretas que está teniendo este conflicto? Bueno, las consecuencias terminan siendo, desde el punto de vista de la sociedad y la empresa, desde la empresa, hoy lo decía el presidente de Conaprole, hay una pérdida de venta de leche que ya rondaban el 1,5 millones de litros. Hay desabastecimiento, por lo menos de ese tipo de leche y de sus productos en los almacenes y en los supermercados.
Y bueno, y desde el punto de vista de los trabajadores, indudablemente que hay un conjunto de trabajadores que están en conflicto, que no están yendo a trabajar y que eso indudablemente les genera la pérdida salarial, ¿no? Entonces, hoy lo que tenemos es, creo que, ser inteligentes para avanzar en la solución del conflicto, porque desde el Ministerio de Trabajo, o por lo menos de la ENEATRA, lo que vemos que a esta altura lo que empieza a quedar arriba de la mesa es simplemente daño, ¿no? Desde el punto de vista de la negociación. Daño para el sindicato, daño para la empresa y daño para la sociedad, que es la que consume estos productos. Entonces, ahí está la preocupación nuestra de por qué tenemos que encontrarle una salida rápida a este conflicto. ¿Cómo lo percibe el panel? Pablo, ¿cómo percibís esto? Y es un poco más de lo mismo. Estamos acostumbrados, ¿no?, a este tipo de conflictos en Conaprole. Yo me pongo a pensar porque es una cooperativa, ¿no?, de productores de leche, vamos a entenderlo, ¿no? Es una multinacional que vino de Europa y produce leche. Entonces, digo, yo me pongo un poco en los zapatos de aquel pequeño productor tambero, que es la gran mayoría, que con muchísimo esfuerzo se levanta a las 4 de la mañana, en fin, con un trabajo muy sacrificado para poder, y todos los días tiene que hacer lo mismo, los 365 días del año, y un día sí y otro también, se enfrenta a un conflicto de estas características que no le permite lograr vender su producto y demás. Entonces, digo, la verdad, quizás exista algún otro elemento que yo desconozco, pero yo, escuchando un poco hoy a la mañana también al presidente de Conaprole y alguna otra declaración por allí, cuando vos me decís una empresa que lógicamente se moderniza, como todas las que pasa, lo que ha sucedido en la mayoría de las empresas de acá, cuando no hay pérdida de puestos de trabajo, cuando el salario es el mismo, cuando siquiera se lo transfiere a otro lugar de trabajo que podría causarle una complicación al trabajador. O sea, digo, la verdad me parece que es algo que es desmesurado. No estamos hablando, por ejemplo, de los peajes cuando se automatizaron y bueno, y allí hubo un conflicto porque se perdían puestos de trabajo y me parece muy bien el reclamo, o los supermercados que lo hemos hablado aquí, cuando de pronto se ponen cajeros automáticos y eso claramente puede repercutir en una pérdida de empleos, que está muy bien que se pelee por eso. Estamos en una situación que es un poco extraña, un poco desmedida, me parece, máxime teniendo en cuenta que es una empresa donde sus trabajadores tienen condiciones laborales y salariales que están por encima de la media de lo que es nuestro país. Entonces, sinceramente, no se comprende. Y que tampoco creo que se evalúa la magnitud de la pérdida que se le está ocasionando a la empresa con la falta de comercialización de 1.500 millones de litros de leche larga vida, una multa que hay por allí también porque no se pudo exportar determinada mercadería. Entonces, la verdad que a uno le parece tan grave es la situación para este grupo de trabajadores que, en consecuencia, implica este daño para la empresa. Tan difícil es la situación de los trabajadores de Conaprole que implica que se paralice y que haya problemas de abastecimiento y que, en definitiva, se perjudica a los pequeños productores tamberos. Yo, la verdad, me parece que no se miden las consecuencias y estamos acostumbrados a llevar los conflictos sindicales a una magnitud que me parece que en algunos casos, no en todos, porque en algunos casos son necesarios, pero en este caso me parece que es desmedida. Pepe. La pregunta para el director, en esta tarea sencilla de mediar entre las partes, es ver cómo se pueden acercar esas partes que están tan distanciadas y que no tienen ningún punto de contacto hoy día. Pero quería detenerme un segundito y tratar de extrapolar el tema Conaprole, porque creo que en el fondo de todo esto hay dos temas puntuales. Uno, la discusión a nivel mundial del futuro de nuestros empleos ante el avance incontenible y vertiginoso de la tecnología. Eso por un lado. Y después, en la creación de empleos de calidad, que ya es un problema estructural de Uruguay, lo cual permitiría a muchos trabajadores la búsqueda de otras alternativas porque el mercado se los está ofreciendo. Sí, empiezo por la primera parte. Es decir, nosotros, pese a que no tenemos reuniones formales en el Ministerio, sí seguimos todos los días en contacto con las partes, con una u otra, a efectos de ver si podemos encontrar realmente cuál es el punto de contacto, y cuando estén dadas las condiciones, indudablemente los vamos a convocar a una tripartita. Me refiero a cuando estén dadas las condiciones, a que realmente haya posibilidad de llegar a un acuerdo, porque también uno, cuando convoca y no tiene sustancia o el diálogo ya está agotado, a veces lo que genera son más rispidez. Entonces nosotros seguimos en contactos con uno y otro. Respecto al tema de la incorporación de tecnología, es verdad, yo no quiero entrar ahora en un tema tan profundo como la incorporación de tecnología y las nuevas relaciones laborales que se empiezan a generar. Pero sí es cierto que lo que decía hoy un poco al principio, es decir, hoy la incorporación de tecnología no debe ser motivo de cuestionamiento en ninguna industria, porque la tecnología avanza tan rápido
que si uno queda atrás en los avances tecnológicos, va perdiendo, entre otras cosas, competitividad. Y eso debería estar. Lo que sí tenemos que buscar son mecanismos aceitados de que cada vez que se incorpore tecnología hayan algunos parámetros que se tengan que respetar entre trabajadores y empresarios para todos tener tranquilidad de que, entre otras cosas, por ejemplo, las fuentes laborales se van a mantener. Pero eso está garantizado acá, entonces es lo que no se entiende. En este caso está garantizado. Y termino con esto. Y en el caso de los puestos de trabajo genuinos, recordemos que la planta de Rodríguez, no quiero decir que sea una planta modelo, pero sí se le ha hecho una inversión millonaria ahora que terminó a principios de este año, y es una planta que funciona muy bien. De hecho, esta máquina que se incorpora es una máquina que tengo entendido que rondó los 5 millones de dólares instalarla. Es decir, es tecnología de punta que se va. Entonces, la preocupación empieza a estar ahí, es decir, que la incorporación de tecnología no genere consecuencias en los trabajadores que haga que la pérdida de trabajo. No es el caso, como decía Victoria, no es el caso. Y quiero decir una cosita más, porque también vale la pena recordarlo. Es decir, las industrias lácteas son el final de un proceso productivo y el comienzo de otro, ¿no? Es decir, el comienzo de la industrialización de la leche, pero es el final del proceso productivo. Y siempre nos pasa que en el tema con Aprole y en otra industria láctea, muchas veces se ven afectados personas, en este caso los productores, que no están sentados en la mesa de negociación. Esa es la realidad. No los tenemos sentados ahí. Entonces, esa es la preocupación nuestra también, que aquel tambero... El efecto dominó. El efecto dominó, sí. que se levanta todos los días, llueve, truene, en invierno y en verano, a ordeñar... Bueno, ¿cuánto? Han tenido que cerrar varios tambos, ¿no? No están sentados en la mesa. Y hay una frase que es clave, que es tambo que cierra no abre, lamentablemente. Exacto. Entonces, esas son. Y en algunos lugares del país tenemos pérdida de la cuenca lechera, de pequeños tambos que van cerrando. Así que todo eso lo tenemos que poner. Y una cosa más del conflicto. Nosotros tratamos en estos conflictos de ser neutrales, y tratar de ponernos en el medio del conflicto y tratar de solucionarlo. Pero hay cosas que creo que hay pasos que no se pueden dar. Cuando tenemos un sindicato que amenaza con ir a hablar con embajadas o afectar las exportaciones, es un tema complejo del país. Y esos son pasos que los sindicatos no deberían dar. En el caso del sindicato con Aprole, lamentablemente es la segunda vez que nos pasa, donde los dirigentes sindicales dan ese paso de mencionar de que van a ir a hablar con determinados actores a efectos de ver que eso tenga determinada incidencia negativa en las exportaciones. Eso es un tema que realmente nos preocupa y creo que todos deberíamos de replantearnos, sobre todo los que van a tomar esas medidas, de qué paso se puede dar y qué paso no se puede dar, porque ahí sí, ahí ya se está afectando el país y obviamente que ya ahí la intervención nuestra ya no es como mediador, sino como actor político en defensa de los intereses del país, ¿no? ¿Pero qué podría hacer en ese caso el Ministerio de Trabajo? No, bueno, por supuesto que conversar con las partes, no solo con el sindicato en sí, sino, entre otras cosas, también habría que plantear este tema a las más altas autoridades de la central de trabajadores, ¿no? Para que entre ellos, entre todos, entendamos de que hay pasos que no se pueden dar, ¿no? ¿Cómo viene acompañando el PIT-CNT esta movida del sindicato con Aprole? ¿Cómo? ¿Cómo se acompaña desde la mesa central? A ver, Valeria, ¿acompaña el PIT-CNT esto? ¿Están metidos, no? No participa el PIT-CNT a menos que haya una solicitud del sindicato. O del ministerio. Sí, el ministerio puede tener algún diálogo, digamos, para que el PIT-CNT interceda, pero en realidad quien lleva adelante la negociación es el propio sindicato de base en este caso, ¿no? Pero yo no sé si me... Sí, dale. No, yo creo que también es importante, más allá de que a veces cuesta entender por qué se toman ciertas medidas sindicales cuando no se conoce cómo fue la evolución del conflicto. Esto arranca el 9 de mayo cuando los trabajadores resuelven trabajar a reglamento. Trabajar a reglamento implica no hacer horas extra. Esa es la primera medida que se toma. Los trabajadores en sí entienden que hay que se violenta por parte de Conaprole la cláusula de paz del convenio que tienen firmado en cuanto a que se incorpora esta tecnología sin tener ningún tipo de discusión con el sindicato en cuanto a cómo van a cambiar las reglas de juego para los trabajadores. Porque la realidad es que si a mí me contratan en cualquier lugar para ser chofer y mañana me cambian el auto por un camión que además de manejarlo tengo que manejar un equipo, está claro que primero puedo no estar capacitada, puede tener que variar mi salario porque en realidad voy a hacer un trabajo mucho más complejo. O sea, ellos lo que plantean es que esa discusión se omitió por parte de Conaprole y directamente se tomó la resolución del cambio de las reglas del juego para los trabajadores que tienen que operar directamente esta nueva maquinaria. Por otro lado, no se perderían los puestos de trabajo, plantean ellos,
En este caso, porque estos trabajadores se van a redistribuir, está claro con la cantidad de horas extras que hacen que hay faltante personal, porque en realidad tú no interferirías con el funcionamiento de ninguna empresa solamente por el corte de horas extras. Esto demuestra que hay un faltante personal importante. Pero en realidad ya un lugar o un puesto de trabajo, no, en realidad un lugar de trabajo donde tú precisabas 30, si van a haber 20 de aquí en adelante, perdiste 10 puestos de trabajo. Porque estas personas puntualmente se van a redistribuir a otra tarea. O sea que aparecen nuevos puestos de trabajo por otro O lado. sea, hay 20 puestos... No, en realidad cubrirán seguramente todos estos que se están cubriendo con horas extra. Porque, o sea, si la planta no puede funcionar porque la gente solamente deja hacer horas extra, demuestra que hay un faltante personal que se cubre mediante la hora extra, ¿no? ¿Y no es positivo entonces que se arregle ese problema con la redistribución? No, no es positivo porque de hecho, en total, en ese lugar de trabajo... Faltan más de los 11 que tenés. Seguramente ¿no? faltan Porque más, ahora tenés pero 11 que te por la vía de cubren lo los que hechos necesitabas. van a haber 10 puestos de trabajo menos. Por la vía de los hechos. No tienen los 10 nombres de las personas que dejan de operar Bueno, pero como sindicato. eso es la revolución tecnológica, Bien, pero ¿qué Valeria. plantean los trabajadores? Que tiene que haber una discusión previa antes de la revolución tecnológica. Porque el convenio colectivo tiene una cláusula de paz que el sindicato no puede innovar. Porque si el sindicato innova... ¿Pero qué decía esa cláusula de paz? Que previo a esa innovación tiene que haber una discusión con los trabajadores. Porque si no, la empresa directamente está innovando. Y si innova unilateralmente, violenta la cláusula de paz. Lo digo porque las patronales normalmente... ¿No se dio esa discusión previa? Normalmente son muy duras con los sindicatos cuando los sindicatos son los que violan las cláusulas de paz. En este caso... No, pero a ver, me importa saber si existió o no existió esa discusión. A ver, lo primero que quiero decir es que ninguna cláusula de paz puede operar como freno a la incorporación de tecnología. Jamás puede pasar eso. Lo segundo que voy a decir, una máquina de estas características no se instala de un día para el otro, ni viene prefabricada, ni apretamos un botón y se arma. Cuando se empieza a instalar, se empieza a conversar de todas estas cosas. Lo que pasa es que las negociaciones llevaron tanto tiempo que obviamente la máquina terminó de instalarse y el tema seguía sin resolverse. El tema es que, bueno, una cosa es discutir, otra cosa es lograr negociación. Y volvemos al conflicto de siempre. Están los que toman las decisiones... que no es el sindicato, ¿no? Entonces, y termino con esto porque es importante resaltarlo. Voy a tratar de contestar desde la óptica del Ministerio, aunque a veces alguno puede interpretar que estoy contestando desde la óptica de la empresa, porque en realidad lo de la violación de la cláusula de paz lo pone el sindicato arriba de la mesa. Yo creo que no hay una violación de la cláusula de paz, creo que lo que sí hubo fue mucha negociación que no llegó a un acuerdo. Está claro que la máquina ya está instalada, está claro que hay criterios objetivos donde se basa con APROLE que la máquina tiene que funcionar con determinada dotación y hay otros criterios que utilizan los trabajadores que tienen otra dotación. Ese es el motivo, entre otras cosas, por qué la máquina hoy no está funcionando. Entonces, de hecho, violación a la cláusula de paz hoy no la veo. ¿No hay cambio en las reglas del trabajo de esos funcionarios, de los 20 que van a operar la máquina? ¿No cambia su tarea? Bueno, pero eso es parte de la negociación. Está. O sea, por eso te digo que... O sea, usted en la negociación lo que tenía que hacer es negociar. Después se podrá llegar a un acuerdo, no se podrá llegar a un acuerdo. En este caso el acuerdo no se ha llegado todavía, supongo que se va a llegar. No veo dónde está la violación de la cláusula de paz. Esta es una cosa que ha incorporado el sindicato. Yo creo que la discusión de fondo no es la violación de la cláusula de paz. La discusión de fondo es la incorporación de tecnología y cómo funcionan esas máquinas y cómo se ven afectados los derechos de los trabajadores, entre otras cosas, los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Miren este mensaje. Realidad de la industria lechera. 42 familias han renunciado a sus tambos por la conflictividad del sindicato. El reclamo actual es por la redistribución de unos pocos funcionarios debido a la compra de maquinaria de última generación para envasado de los productos. Mismos sueldos, sin despidos. ¿Qué derechos se vulneran? Claro, y acá podemos decir, bueno, pero a ver, ¿en qué mundo viven algunos sindicalistas, ¿no? Porque hablas de 11 trabajadores que no pierden trabajo, no pierden sueldo contra 42 familias que tuvieron que dejar su medio de vida. Hay algo que no cierra. ¿Qué pensás? Cooperativa Nacional de Productores de Leche. Yo me gustaría saber de verdad, los que están del otro lado escuchando o quienes hablan en contra de Conaprole, no por defender a Conaprole porque no tengo ningún motivo para defenderlo de por sí, que salgan un poco quizá de sus casas, que salgan un poco de Montevideo y que vayan a ver lo que es la realidad de cada productor
estábamos hablando de grandes productores, estamos hablando de pequeños y medianos productores, en su gran mayoría familias que le ponen el cuerpo todos los días para sacar esto adelante. Tiene un poco que ver con esto que tú decías, Victoria. Daveré decía, quiero dar mi postura, mi visión, que puede llegar a confundirse con la de la empresa. Y yo entiendo que no. ¿Por qué es que se da lugar a esa confusión? O quizás que digas, bueno, pueden creer esto, aunque sabemos que no es de esa manera. Porque en realidad en el conflicto del que estamos hablando, que debe ser muy difícil estar en su lugar, es muy difícil porque no hay nada para negociar. ¿En qué sentido digo que entiendo yo que no hay nada para negociar? Existe una máquina mediante la cual los trabajadores, tú lo mencionabas, Victoria, lo mencionaron todos, pero quizá a veces parece que hay que machacar algunas cosas. No se pierden puestos de trabajo. No se moviliza al trabajador de departamento ni de locación. No hay pérdida salarial. Estamos hablando de una situación mediante la cual una máquina que... ¿Cuántos meses llevó la negociación? ¿Cuántos meses mencionaron que había llevado la negociación? El 9 de mayo que se tomó la primera medida. No, pero la negociación del hablado de la máquina. Viene desde antes. Bueno, Sí. bueno, no sé cuántos meses. No sé la negociación, la decisión No sé cuántos meses se necesitan para conversar. Además, también me gustaría saber en qué condiciones fueron los trabajadores que fueron a Argentina a conocer el funcionamiento de la planta, porque también se dijo que fue parte de la directiva de Conaprole, pero que fueron trabajadores. Entonces, no se puede decir que acá no hay ningún tipo de consenso. Y mi planteo es, perfecto, no están de acuerdo porque no se discutió. Creo que no es porque no se discutió. Creo que es porque no se establecieron las condiciones que el sindicato pretendía que se establecieran, porque la discusión a todas vistas estuvo sobre la mesa. Y creo que sí tiene que ver, no sé si es con la máquina en sí, no sé si es la incorporación de tecnología, pero a uno que lo escucha afuera, que ve la realidad todos los días, y la verdad se te ponen los pelos de punta. Era un poco, no sé quién escribió ese mensaje, pero creo que está cargado de realidad y de un sentir de la población en general que de verdad no se explica y hace pensar a quienes estamos del otro lado, que quizás no tenemos los elementos, todos los elementos arriba de la mesa, y que hay otros motivos más allá de la máquina, la discusión de tecnología, porque si es así, cuando decía qué difícil negociar, ¿qué otra cosa tiene para hablar la empresa? ¿Cuál es la alternativa que tiene que poner la empresa arriba de la mesa? ¿O se están buscando otro tipo de negociaciones y de condiciones, por ejemplo, laborales? Porque ante esta situación no estaría encontrando cuál es la alternativa que puede dar la empresa. Bueno, yo un poco, dos o tres cositas. Con respecto a este tema, yo me refería hoy, hace un ratito, de que hay que ser inteligente y tratar de buscar, de ampliar la agenda de negociación. Si la negociación sigue estando planteada desde el punto de vista netamente distributivo, si necesito 32 o 20, es un tema que va a ser difícil de resolver. Sí. Hay que incorporar otras cosas a la agenda de negociación, que las dos partes estén interesadas y tratar de lo que comúnmente llamamos en negociación ampliar la torta para tener un ganar-ganar en todo esto. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que con respecto a los 10 puestos de trabajo, si se pierden o no se pierden, en definitiva, con Conaprole y en la planta Rodríguez trabajan muchísimos trabajadores y hay todo tipo de contratos, ¿sí? Entonces, estos trabajadores que son, digamos, efectivos, irían a cumplir trabajadores que a veces se contratan en forma safral o en otra función con otro tipo de contrato, entonces van a ir a ocupar esos tipos de lugares. Y el desafío está en tratar de encontrar una solución, porque a mí me empieza a pasar, a la gente le empieza a pasar, a ustedes capaz que también, de que en definitiva se empieza a dar una desproporción entre el objeto de la negociación y las consecuencias del conflicto. Eso es lo que todos empezamos a percibir. Bueno, por eso preguntaba yo qué es lo cuáles que eran tenemos que las resolver. consecuencias que estaba teniendo este conflicto. Ese es el punto hoy. Ese es el punto hoy. Es decir, el conflicto escaló tanto con el producto tiempo que nos llevó esto, que hoy las consecuencias de este conflicto no se condice con el objeto de la negociación, que en definitiva es incorporación de tecnología, no hay pérdida de puesto de trabajo, sí se puede discutir la polivalencia, que es un tema que los trabajadores van a tener arriba de la mesa, pero creo que no condice, no hay un contrapeso entre una cosa y la otra. Bien, ahora cuando usted plantea que debería ampliarse la torta, ¿no? Como para llegar a esa situación eventual de ganar-ganar. Bueno, ¿qué podría estar planteando el sindicato además de esto para aprovechar esta instancia y llegar a acuerdos? ¿Y qué es la empresa?
Bueno, es que justamente ese es el insumo que nos tienen que dar las partes. Y lo No que lo nosotros, puede decir usted, lógico. y es lo sí, que sí. nosotros le decimos a las partes. Piensen que más quieren a ver negociar. sí. Piensen que más quieren negociar. Hay algunas plantas de Conaprole que cerraron porque no había suficiente remisión del hecho temporalmente. Supongo que deben de haber otros temas de reivindicación laboral que deben tener arriba de la mesa, no solo de la planta Rodríguez, de la planta de Florida, del Sí. CIM de Montevideo. Es decir, Conaprole es una empresa muy grande, que tiene muchos trabajadores. ¿Sí? Entonces, Y cuando usted plantea eso, ¿qué le han dicho las partes? Y bueno, estoy en el trabajo de hacerlos entender de que hay que plantear la negociación de otra manera sin que ninguno de los dos pierdan. Lo que pasa que el trabajo más difícil ahora de un mediador, de una negociación, es hacer romper el orgullo de cada una de las partes donde se han posicionado. Sí, bueno, pero es cada uno. increíble, Ese ¿no? es el gran tema. La sociedad rehén del orgullo de las partes. Esa es una concepción mía que le acabo de decir, ¿eh? Sí, pero se deduce, ¿no? También. Algo de eso, lógicamente, hay, ¿no? Sí, claro. Está claro. Bueno, muy bien. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Federico Daverede, director nacional de Trabajo. ¿Cuándo podremos tener novedades de la evolución de esta situación? Esperemos pronto. Esperemos pronto. No me hagan poner fecha. Les puedo asegurar que el que más le urge resolver este conflicto es a mí. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo. Chau, chau. Gracias. Y muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta mañana.